Buenas, hoy vamos a hablar sobre Heroi. Cómo equiparla, cómo jugarla, qué dupes, o sea, copias es mejor elegir y etcétera. Bueno, aquí está Heroi. Heroi es un soporte capaz de curar, revivir a un personaje del equipo por un tiempo. También lo que puede hacer es bufear ataque con su ataque elemental, bueno, con su habilidad. ¿Y qué más? Y puede hacer un buff que lo que permite es ignorar 5% de defensa de enemigo cuando Heroi cura a equipo. Y empezamos con los discos. Su disco principal obviamente va a ser el que está ahora en el banner, que es este. Y bueno, aquí lo que hace es aumentar el ataque, que es lo que ella necesita, porque su curación depende de ataque. También aumenta el daño infligido de ánima y aumenta el daño que hace el equipo. O sea, los demás del equipo. El otro va a ser este. Fantasía juvenil. Que, bueno, no es la mejor opción, pero como aumenta ataque es bastante bueno para Heroi. Como su curación depende de ataque, pues se puede usar este. Y la opción más, por decir así, más free to play o más la que podéis conseguir es este, cielos despejados. Lo que hace es aumentar daño de ánima y también lo que hace es aumentar ataque. Que, bueno, es lo que hace falta a Heroi. Y esos son los discos. Y pasamos a consola y cartuchos. Para Heroi más soporte sería este cartucho, Erizo Veloz. Y si por lo que sea queréis que sea más sub DPS, tendréis que poner este, las luciérnagas y el bosque. Como yo lo voy a usar como soporte curandera, voy a usar este cartucho. Y los módulos tendréis que tener así puestos, de esta manera. El bono principal, yo como no tengo más soportes que pueden curar, le he puesto el bono de curación para que cure más. Pero lo más correcto sería poner el principal de ataque, porque es lo que necesita Heroi para curar más, porque su curación depende de ataque. Si la vais a poner como sub DPS, tendréis que buscar probabilidad crítica o daño crítico. Y los sub stats tendréis que buscar ataque porcentual y ataque normal. Y ya si tenéis suerte le ponéis daño crítico, probabilidad crítica, obviamente, para que haga más daño. Y también tendréis que poner esencia para que ayude en la reacción de nodo vital. Bueno, de floración, como se llama aquí esa reacción. Pasamos a copias. La mejor copia va a ser esta si tenéis solo un par de copias. Primero va a ser para elegir esta. Lo que permite es bufear más ataque a vuestro equipo. Siguiente va a ser este. Permite recuperar imaginación aunque está fuera de campo. Y también aumenta velocidad con la que recupera esta imaginación. Como es una energía que es muy importante para Heroi, para activar su versión mejorada de ulti, pues este
esta copia va a ser muy buena para ella. Siguiente es esta copia, bueno, tercera, ¿no? Creo que es tercera, sí. Lo que permite es hacer el daño fuera del campo cuando alguien de equipo usa su habilidad. Eso es muy bueno cuando hay un personaje que usa mucho habilidad. Por ejemplo, Shinku cuando usa su ulti y se convierte en el dragón. Si todo está bien controlado y colocado, o sea, tenemos activadas todas las reacciones que hace falta y buffos, Shinku usa su habilidad muchas veces. Entonces esta copia va a ser perfecta en estas ocasiones. Y bueno, y últimos para elegir sería que lo que permite es curar mejor a los... a los bueno, y por último sería esta, que es cuarta copia, que lo que permite es curar más. Y luego ya elegimos esta. Y por último esta. Y ahora pasamos a los equipos. Así, aquí vais a tener dos ejemplares de equipos y, por decir así, un ejemplo infinito. Infinito, ¿por qué? Porque Heroi básicamente es un curandero y bufeador. O sea, puede curar y bufar equipo. O sea que la podéis meter donde os da la gana. Pero la mejor opción es, primera, con Shinku. Aquí tendréis a Shinku 0 Skia o Hathor, si tenéis Hathor. Y obviamente va a ser Heroi. Aquí lo que vais a hacer es empezar con Heroi y ir ganando su ciclo Esper y su ulti. Bueno, y imaginación. Cuando imaginación ya tenéis cargada y ulti también, usaréis la ulti y cambiaréis a 0. De 0 a Skia o depende de lo que tenéis. Si tenéis Hathor, a Hathor. Y de aquí ya directamente os cambiaréis a Shinku. Bueno, ahí ya es usar su habilidad, usar su ulti y ir dando hostias a los enemigos. Otra opción es si vais a jugar con los nodos vitales. Básicamente es Cosmos y Anima. Pues es Nanali, si la tenéis. Zero otra vez, G1 y Heroi. Aquí lo mismo, empezaréis con Heroi ganando su imaginación, ulti y ciclo Esper. Cuando ya tenéis todo listo, usaréis la ulti, cambiaréis a 0, usaréis la habilidad y cambiaréis a Juyuan. Y bueno, y de Juyuan a Nanali y ahí ya usaremos su habilidad, su ulti y ir dando hostias. Y bueno, y como he dicho, la otra opción es infinita, simplemente poniéndola donde necesitáis a curandero o bufeador. Y ahora pasamos a sus habilidades y gameplay. Básicamente, su gameplay consiste en ganar su imaginación, que es la energía especial que tenemos encima de su vida. Tiene dos niveles. Primer nivel es cuando, si fijáis, en esta barra, un poco antes de la mitad, hay una rayita. Si antes de esta raya usamos su ulti solo curará. Y ya está, ahí se acabó. Si la subimos más de esta varita, la luna que tenéis, que la veis ahí, se cambiará de color y significa que ya podéis activar su segunda versión de ulti. Esta versión permite curar, hacer el daño fuera del campo y también lo que hace es volver a la vida uno de los personajes del equipo que se ha muerto. Pero lo vuelve solo por un momento. Luego se vuelve a morir otra vez, básicamente. Ahora os voy a enseñar. Ah, bueno, antes de esto también
hay que hablar de su habilidad. Básicamente tiene dos formas. Una forma es curar, atacar y curar. Y la otra forma lo que hace es poner todos personajes en regresión. Y bueno, básicamente lo que hace es que sus ovejas que las invoca están en el campo todo el rato y permite, vamos a decir así, hacer de sub DPS. Esto desaparece después de usar su ulti en segunda forma. Y pues vamos a ver un poco su gameplay. Principio rápido. Aquí lo que vais a hacer es atacar con su habilidad sin mantenerla, solo pulsando una vez. Y esto lo que hace es recuperar imaginación. Como lo veis, una que estaba de icono se ha cambiado al amarillo. Eso quiere decir que ya podemos activar su segunda forma de ulti. Pero ¿qué pasa? Que su ulti, la duración depende de cantidad de imaginación que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es ganar toda imaginación. Y esto se hace con la habilidad y con ataques básicos. Pues básicamente vamos atacando y recuperando. Y aquí ya usamos su ulti. Y usamos su habilidad. Y aquí, como veis, cuando está en combate, hay uno de los personajes de vuestro equipo, cuando muere, se cambia por una oveja. Aquí, cuando usaremos su ulti en segunda forma, como veis, podemos recuperar a uno que se ha muerto. Y ya está. Y cuando acaba el efecto de ulti, vuelve a morir básicamente. Y otra cosa, si vais a jugar a héroe como un poco más de DPS, su imaginación, cuando la tengáis bastante, su imaginación podéis gastar para usar ataque cargado. Para eso atacamos y mantenemos el ataque y ella va a usar su ataque mejorada, cargada. Pero para eso, como he dicho yo, va a gastar imaginación. Y imaginación necesita para soporte, para activar segunda forma de su ulti. Entonces, pues bueno, si queréis hacer más daño vais a usar, pero para eso necesitáis buenos stats, críticos, daño y ataque para... O sea, críticos, probabilidad y daño. Y ataque para que haga más daño. Y eso de mantener su habilidad y poner los personajes del equipo en estado de regresión, esto es un poco molesto. Y no sé, bueno, para mí no es muy útil en el combate cuando estáis farmeando o estáis haciendo algo. Lo mejor es pulsar una vez, ganar un poco de imaginación y seguir ganando con ataques básicos o imaginación, activar ulti y cambiarse a otro personaje. Y bueno, pasamos a gameplay. Yo voy a enseñar con Shinku porque es donde la voy a usar más, héroe. Entonces yo lo que hago es ganar su energía especial, atacar, ganar el ciclo Esper, atacar otra vez hasta que completo el ciclo. Y de aquí cambiamos a héroe. ¿Y esto qué hace? Pues que crea los nodos vitales y esto va haciendo ya daño. Un poco de daño. Aquí usaremos su habilidad cuando la tengamos una vez sin mantenerla. Y vamos haciendo ataques básicos hasta que recuperamos toda imaginación.
Bueno, y seguimos usando habilidad cuando ya lo tenemos. Cuando tenéis su imaginación a full, usaré su ulti. De aquí cambiamos a 0. Usamos su habilidad y cambiamos a Skia o Hathor. En mi caso es Skia. Usamos habilidad de Skia y de aquí directamente a Shinku. Usamos su ulti. Y bueno, y aquí ya pues hacer pegar hostias al enemigo. Y aquí como veis su habilidad me podéis usar bastante rápido. Porque tenemos. Porque los nodos vitales atacan al boss y por eso se carga más rápido. Bueno, al boss cuando está activada. ¿Cómo se llama esta reacción? Entre Cosmos y Lakshana, no me acuerdo cómo se llama. Y repetimos el ciclo y ya está. Volvemos a hacer todo de nuevo. Usamos su habilidad. Ganamos imaginación. También es bueno usar su habilidad si se puede antes de usar de ulti y cambiarse a otro personaje, porque su habilidad bufea ataque del equipo. Entonces sería muy bueno usarlo junto con ulti y cambiarse a otros personajes. Pues usamos su habilidad, usamos su ulti. Y otra vez es 0, habilidad de 0, Skia o Hathor, habilidad, y cambiamos a Shinku directamente. Aquí pues vamos a, como siempre, pegando hostias, usando ulti. Y bueno, y seguimos lo mismo, atacando, usando habilidades y otras cosas. Y ya está.